Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Espero que se encuentren bien. Esta es la última clase de este rubro o de esta sección en que estamos viendo como la primera parte de lo que es la Edad Media. Em, hoy nos toca ver o abordar lo que es el otoniano o el arte que es otoniano, también conocido en español, mejor conocido como sajón, el arte sajón, que es de esta región alemana y ya entrar a lo que es el románico, para que no terminemos lo que me gustaría abordar del románico, pero siempre se puede seguir viendo la semana entrante. Entonces, este es un periodo que, como hemos visto en general desde el inicio de esta sección, como el arte principalmente creado, no es el único, definitivamente iba a haber arte secular, pero principalmente es un arte religioso, ¿verdad? Que se da en este periodo. Entonces, repasando un poquito lo que habíamos visto la semana pasada, abordamos el hecho que todavía había alguna presencia de esta búsqueda clásica de un cierto nivel de realismo en las figuras. Entonces, esto es un icono y con esta imagen también abordamos lo que era la iconoclasia y la preocupación por venerar ante imágenes, ¿verdad? Y que eso era todo un tema para estos pues, siglos antes del primer milenio. Y sí sentimos cómo se van integrando dos estilos en uno. Entonces, por ejemplo, la figura de la Virgen acá y aún el bebé retienen algún elemento de esa masa corporal, retienen algo de una sensación de profundidad con la figura y hay sombra, hay modelado de las figuras de las caras. Pero notamos que con estos santos que están a cada lado de ella, pues se aplana muchísimo más. Ya sus cuerpos están como flotando en el aire o en el espacio y no necesariamente hay gravedad que reside en este espacio. Entonces vemos cómo pues vamos, este aplanamiento de la figura también va de la mano con esta pues búsqueda de crear imágenes que eran menos pues relacionados a la realidad y más en un campo o una esfera simbólica, ¿verdad? Eh, Abordamos también el hecho de que este es un periodo de bastante caos social y que hay muchas pequeñas, podríamos decir, pequeñas facciones, pequeños reinos en todo lo que es pues la zona europea occidental y que ahí vamos a ver cómo con la caída del Imperio Romano van a cobrar más importancia ciertos estilos que no habían, de ciertas culturas que no habían estado muy presentes anteriormente, como lo es estas intricadas líneas que se entrelazan, estos diseños más geométricos que pertenecen a un arte sajón, un arte anglo-sajón, y que como estos son objetos materiales que se usaban en el día a día en un periodo que también hay que mantener presente que había mucha fluctuación o mucho movimiento, podríamos decir, de las personas. Y con tanto movimiento, entonces hay un interés en estos siglos 500, 600, 700, 800 aún, en donde se va a generar mucha riqueza en objetos pequeños, ¿verdad? Objetos portátiles. Entonces, ¿esto qué hace? También hace que vaya a haber un incremento en la capacidad de los artesanos que trabajan con diferentes materiales, ¿verdad? Entonces, la metalurgia va a surgir en este momento. Y vamos a ver cómo esos diseños y también entre los otros objetos que se le dedicaba muchísimo esfuerzo y mucho recurso eran los manuscritos, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo de los evangelios de Lindisfarne, donde vemos
cómo se integran esos elementos, ese estilo que vimos anteriormente en esta hebilla de cinturón, que contienen estos elementos, este diseño de líneas entrecruzadas con unos elementos zoomorfos, ¿verdad? De como figuras que empiezan a convertir en animales. Y eso mismo lo podríamos ver acá, ¿verdad? Entonces vemos cómo se convierten estas líneas, o en este caso también, que son iniciales, se convierten en serpientes. Entonces ahí vemos, si en la primera imagen de la icono podemos todavía ver elementos de lo romano, de lo clásico ahí presente, pues vemos este otro estilo que también está cobrando mayor importancia en lo que es pues la región occidental. Em, y abordamos muchísimo, hablamos un montón sobre estos manuscritos ilustrados, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo un par de ejemplos más que quería enseñarles, em, pero dentro de esto también, pues este gran auge, podríamos decir, de libros, de creación de textos, de una copia, con copias y copias hechas a mano que requieren años de trabajo, que van ilustrados además, que eso requiere muchísimo tiempo adicional, y todo lo que es preparar estos pergaminos para crear estos Ay, libros. em, eh, También vamos a ver cómo se van estableciendo ciertas pautas simbólicas o como de signos. Entonces, aquí estamos viendo estas páginas dentro de este libro, que es un evangelio. Entonces, es la historia de la vida de Cristo contado por los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y y cómo, pues en este caso podemos ver que ellos, ahí están las figuras acompañados por su símbolo, eh, que es el ángel, el león, toro y águila, ¿verdad? Y entonces, estos símbolos se van a repetir muchísimo. Vamos a ver ejemplo de eso hacia el final de la clase de hoy, en donde al representar estas cuatro figuras juntas, ya sabemos que estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Y cómo pues cada vez más se van estableciendo estas pautas icónicas o figurativas. Te quería acompañar nuevamente la imagen con los retratos de los evangelistas que acabamos de ver, y van acompañados de estas páginas, alfombra, se dicen, porque te parecen alfombras, ¿verdad? Y que tienen todos estos, son muy geométricos y también tienen mucho de este elemento orgánico que habíamos visto anteriormente. Este es otro ejemplo de los evangelios y de textos de evangelio con estas imágenes de los evangelistas. Esa es otra belleza. Em, También la semana pasada abordamos Carlomagno y la importancia de la figura de Carlomagno, ¿verdad? Y cómo puede haber una persona en la historia que pueda cambiar tanto, y en este caso, pues una figura de una figura histórica que además parece haber sido, pues verdaderamente una persona muy especial, militarmente. eh, Logró muchas conquistas, mucho poder sobre la región, logra que lo coronen santo emperador romano, ¿verdad? Y entonces hay una devolución a tratar de ir creando en Europa Occidental cierta unión, ¿verdad? Y entonces en su momento Carlomagno pues básicamente había unido Francia, Alemania, Austria, el norte de Italia, y llega a apoyar a los estados papales y al Papa en sí, y por esa ayuda militar que le ofrece al Papa, el Papa lo corona, ¿verdad? Y entonces, eh, al juntar, aquí podemos ver, al juntar toda esta región, se crea pues un imperio bastante grande, pero algo que es muy interesante es cómo logra él unir toda esta región, y pues básicamente la gran mayoría de personas pues profesaban el cristianismo, ¿verdad? Y entonces a través de esa figura religiosa se va a lograr esa cohesión. Y además de eso, pues además de la parte religiosa, que se supone que era bastante devoto Carlomagno, además de ser
una potencia militar, también es una figura bastante intelectual y le interesaba muchísimo ir em, generando mayores, como más coherencia entre todos los textos litúrgicos, ¿verdad? Y entonces dentro él dona mucho terreno a las entidades cristianas que van a tener y van a construir, y ahorita vamos a abordar eso un poquito más, muchos monasterios en toda esta región, y esos monasterios van a servir como sitios que en sí funcionaban casi como su propio mini estado, pero que también ofrecían ese servicio a las muchas personas analfabetas, y estos líderes, por ejemplo, que además se tenían que escribir y comunicar, y entonces ahí había mucha alianza entre ese mundo secular y la iglesia, ¿verdad? Y en toda esta región vamos a ver que se construyen más y más de estos monasterios. En términos estilísticos, arquitectónicos, este es un periodo que podemos decir que inicia con lo que vamos a hablar hoy del románico, ¿verdad? Pero que es un periodo también, Carlomagno tiene este interés en volver a esa grandeza del imperio romano, y por ende busca, se motiva, se inspira en las construcciones romanas, ¿verdad? Y entonces esta es la capilla que se construye en su palacio en Aquisgrán, y aquí pues principalmente es una reconstrucción. Honestamente no sabemos exactamente cómo habrá sido, quedó bastante destruido en las guerras, y todos estos otros elementos pintados son posteriores. Pero viendo estas secciones, ¿verdad? Nos podríamos dar cuenta de cómo el arco va a ser un elemento importante, el arco romano, ¿verdad? Y además también la construcción de San Vitale en Rávena, como esto también va a ser inspiración, ¿verdad? Una edificación de unos 300 años antes va a inspirar la creación de su propio palacio. Si vemos el exterior, vemos que hay bastante semejanza con, con Rávena también, ¿verdad? Un exterior bastante sencillo, una planta, perdón, central, y no como las que vamos a ver hoy, que son cruciformes. Y bueno, esta era la imagen que esperaba que tenía antes de la capilla esta, que es precisamente para abordar cuánta producción de libros se da en este momento. Esa erudición que buscaba Carlomagno, pues principalmente van a ser textos eh, religiosos, pero también va a ser un periodo en que se rescatan algunos de los textos, y que tenemos esas copias de textos clásicos basado en las copias que se hicieron en este momento en la scriptoria que verán parte de estos conventos y monasterios. Y esta era la última imagen que les enseñé la semana pasada para abordar, pues precisamente cómo, a mi parecer, hubo un claro, eh, había mucha experimentación, y una imagen como esta, que es muy distinta a las otras que habíamos visto la semana pasada, representa esa experimentación, representa esa libertad que se dieron algunas figuras dentro de esta escritoria, dentro de estos espacios en donde se creaban estas copias de libros. Este es el Evangelio de Evo. Evo era uno de los arzobispos más importantes, y que este sea su propio libro implica que muy claramente la persona que hizo las ilustraciones para este libro, pues era altamente respetado, ¿verdad? No van a escoger, y que entonces aquello que estamos viendo aquí, que se diferencia tanto, esa expresividad, es súper expresiva esta obra, el trazo permite generar esa sensación de agite que siente el Mateo, el evangelista, a la hora de escribir, ¿verdad? Y entonces, claramente en este periodo se está dando una florescencia,
¿verdad? En términos de, y en particular en las ilustraciones, en los libros. Es un periodo donde pues está generando mayor cohesión social, mayor estabilidad, pero todavía no es que vamos a ver lo que veremos hoy de estas grandes construcciones que requieren de muchísimo más riqueza para construir y crear. Em, y creo que esta es, sí, la última imagen que quería recordarles y enseñarles que, bueno, de la mano de lo que vengo diciendo de la importancia de estos objetos portátiles y cómo se le dedica mucha atención a las portadas, a los cobertores de estos libros, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos ver en este ejemplo que es hecho con oro, perlas, gemas, diferentes, estas piedras preciosas que decoran? Y si se acuerdan que les había enseñado detalles la semana pasada, pues esto es todo como una construcción, es súper arquitectónica esta obra. Entonces, la capacidad del artesano también de poder ejecutar esto es impresionante, eso por un lado, y por otro lado, vamos a poder contrastar hoy esta figura de un Cristo que es victorioso. Aquí estamos ante este Cristo victorioso, no es un Cristo que está sufriendo, ¿verdad? Y entonces, a ver, interesante considerar cuál es el mensaje que se está emitiendo en este momento. Eh, en el periodo, esto sí ya es algo nuevo que no lo había incluido la semana pasada porque de cierto modo como que ayuda también a abordar el tema, la temática de hoy. Durante este periodo había mucho deseo de reforma eclesiástica, y entre eso está una reforma de cómo deberían de funcionar los espacios donde se encuentran los diferentes, o sea, los clérigos. Y entonces se diseña, tenemos esta planta, esto es un lugar que nunca se llegó a hacer, pero el dibujo de la planta es lo que es la planta ideal para la abadía, en este caso la abadía de San Galo, que era un monasterio, y que sabemos que posterior a esto se va a seguir usando este diseño general para todos los otros monasterios, ¿verdad? Entonces, aquí a mano izquierda estamos viendo pues el dibujo en sí, aquí una reproducción que nos permite verlo un poco más claramente. Y perdón que está en inglés, pero les puedo señalar algunos de los espacios. En el centro, pues obviamente está la iglesia en sí, luego está el claustro, el refectorio o la cafetería, los dormitorios de los hermanos que estaban ahí, la cocina, los diferentes espacios para almacenar las comidas, y después se incluye también todos los componentes para que ellos puedan ser autosuficientes. Entonces vemos que hay vacas, caballos, chanchos, etcétera, más animales, diferentes talleres. Tenemos el molino, tenemos donde se hace el pan, tenemos donde se hace la cerveza, entonces el horno. Entonces aquí podemos ver cómo todos esos elementos están incluidos, un jardín, una huerta, perdón, una huerta que pueda producir sus verduras, las gallinas por acá, tiene su propio cementerio, y luego por este otro lado vemos elementos que se relacionan más al servicio social que provee estos monasterios y estas hermandades, ¿verdad? Entonces vemos que hay, pues aquí es la casa de lavado, es la casa de visitas, la cocina para ellos, pero aquí vemos que está la enfermería. Entonces eran lugares donde eran pues centros de salud, básicamente estos monasterios también, un hogar para los doctores, espacios específicamente para sacar la sangre, y entonces cómo proveen todos los servicios necesarios en un solo lugar, porque ellos no solían salir. Este era un periodo bastante cerrado, digamos, este es el periodo de la Edad Media cuando no hay tanto intercambio cultural necesariamente, y pues la gente se queda como que en su propio lugar. Aquí podemos ver otro dibujo
o como una reconstrucción de cómo pudo haberse visto un lugar como esto. ¿Sí? No sé si han visto películas o demás, pero siempre hay estas grandes paredes alrededor que protegen estos sitios, porque claramente en estos espacios pues hay riqueza, ¿verdad? ¿Cómo se protegen estos espacios? Pues hacen alianzas con los diferentes feudos, reinos pequeños en la región que van a proveer el servicio que los van a proteger. Entonces era una relación simbiótica entre los poderes seculares y la iglesia en sí. Y definitivamente, pues es en este tipo de monasterios que se crea muchísima obra de arte. Aquí les estoy enseñando, ya me estoy pasando al siguiente dinastía que toma poder y que eventualmente uno de los es la dinastía otoniana para el siglo X y también son sajones, entonces son alemanes que Otto primero es el que busca renovar, digamos, eso que había obtenido Carlomagno con el reino carolingio y vemos cómo continúa esta búsqueda de pues crear libros em, y con estas ilustraciones que son bastante em, que emanan esa salud. Aquí tenemos pan de oro, además de todos los pigmentos que se incluyen. Entonces, sí vemos una estilización muy fuerte de los cuerpos. Estamos ante imágenes que, al opuesto de lo que se había visto con Carlomagno, que buscó esas sombras de las figuras, como que una estética un poco más clásica. Aquí los otonianos más bien estilizan muchísimo más el cuerpo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Pues ya no está siguiendo proporciones, esa ya no es la intención, son elementos, hay símbolos más que representaciones fieles de lo que estamos viendo. Vemos el ojo que está dibujado así, pero no es un intento de que se vea como un ojo, sino que sabemos que es el ojo, ¿verdad? Aquí de Cristo. Y pues vuelvo a lo mismo, estas proporciones más bien muy prolongadas de las extensiones, de las extremidades, de los cuerpos en sí, que son muy estilizados. Entonces, hay un cambio estilístico, pero siempre una misma búsqueda de, pues, cohesionar a través de la religión y seguimos con estos libros, ¿verdad? Y la creación de estos objetos de lujo que hoy en día son algunos de las principales manifestaciones culturales que tenemos de la época. Les señalo este ejemplo en particular porque es de una abadesa, ¿verdad? Y entonces este es el códice de Uta. Uta era la abadesa de un monasterio y hay que tomar en cuenta que están los de hombres y están los de las mujeres y que estos lugares solían ser lugares con mucha riqueza debido a que pues era un lugar donde muchos de de la nobleza o de estas grandes familias en estas diferentes regiones podían enviar a sus hijos o hijas, ¿verdad? Para que cumplieran con una función política también para la familia. Entonces el primer hijo se quedaba y llegaría a ser el rey, o llegaría a ser el duque, o llegaría a ser cualquiera que sea la figura que tenía, y en las iglesias pues podían ir otros miembros de la familia. Entonces a ellos les iba bien, había dinero en esos espacios y también a las mujeres. Es interesante ver cómo muchos de los libros fueron creados, dibujados, escritos por mujeres en estos monasterios, ¿verdad? Entonces, ahí vivían una vida enclaustrada, pero productiva, ¿verdad? E intelectual. Y esta es la imagen de la abadesa que está muy humildemente ofreciendo esta códice a la Virgen que se encuentra acá, ¿verdad? Y entonces, y hay varias representaciones, múltiples representaciones de mujeres, además imágenes donde además vienen firmadas en algunos casos por las mujeres artistas que hicieron estos manuscritos. Entonces, para nosotras que nos interesa escarbar por la historia y encontrar, bueno, a dónde habían mujeres que tenían algún poder, pues esto claramente representa eso, ¿verdad? Que este podría ser un centro de creación cultural
y no solo cultural, sino que pues intelectual también, porque no es cualquiera el que pueda crear estos libros, pero tenés que tener cierto nivel de educación y de capacidad. Entonces, es sumamente interesante ver cómo las mujeres juegan un papel importante también en pues, eh, la manera en que funcionan estas sociedades en ese momento. Ok, la última imagen, eso quería nada más confirmar, la última imagen que les quería enseñar de este periodo otoñano, que estamos hablando de este último siglo del primer milenio, cuando esa dinastía tiene poder, estamos hablando del Otto primero, segundo y tercero, que básicamente atraviesan todo ese siglo. Y hay algo que sucede que es interesante también, que es el cambio que se empieza a dar en la representación de Cristo. Este es el crucifijo de Jerón y es después de esto en que vamos a seguir viendo estas representaciones de un Cristo sacrificado que sufre, ¿verdad? O que en este caso, si lo comparamos con la imagen del Evangelio que habíamos estado viendo, es muy distinto, ¿verdad? Este es un Dios que divino, que vence, que asciende, que no está siendo pues literalmente jalado hacia la tierra por las fuerzas de la gravedad. Aquí el cuerpo del Cristo ya va como que jalado hacia abajo. Entonces, hay muy pocas, no es que está cubierto, eso no lo vamos a ver hasta después, cubierto de sangre, sí tiene pintura que refleja algunos puntitos de sangre por las manos, por ejemplo, por los pies, como manchitas de sangre, entonces no es tan grotesco como se podría ver en ejemplos posteriores. Y sí, bueno, tiene pancilla, que yo creo que esa pancilla que dice, menciona Lil, creo que es también como el efecto de la gravedad, ¿verdad? Que la gravedad lo va jalando para abajo y que eso es muy terrenal, ¿verdad? Entonces es una contemplación de la situación en que se enfrenta la figura de Jesucristo eh, humano, ¿verdad? Todavía como manifestación humana de Dios. Y cómo, pues, cómo, sí, es muy humano, exactamente, es muy humano, es muy realista, no realista necesariamente, porque, pues, en ese sentido no necesariamente es muy naturalista, pero sí realista pensando en la realidad de lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos esta figura que ya no, o sea, no es el Cristo vencedor que vemos acá en esta imagen más temprana, ¿verdad? Y entonces de aquí vamos a empezar a ver pues más de ese tipo de representaciones, especialmente cuando llegamos ya al Renacimiento, ¿verdad? Pero en el gótico y luego en el Renacimiento, estas imágenes en donde el artista, a ver, aquí lo interesante es pensar qué es lo que está pasando por la mente del artista cuando está creando esto. Y el artista está tratando de pensar en cómo habrá sido, ¿verdad? ¿Cuál habrá sido la experiencia? Y pues esa es la reflexión que invita al público a hacer ante una obra como esta. Es imposible no imposible, pero esta imagen a mano derecha no nos invita a contemplar el sufrimiento de Dios, ¿verdad? Y además los puntitos de sangre más bien se convierten en uvas que representan el vino de la Eucaristía, ¿verdad? Y entonces, qué interesante cómo va a haber este cambio que se da en este periodo. Em, con eso pasamos al periodo, y perdón por esta filmina que tiene mucho texto, pero quería asegurar de que tocara todos estos puntos importantes para ya entrar en el siglo onceavo y doceavo, ¿verdad? Sus primeros 2 siglos del segundo milenio. Es un periodo en que se ve paz, prosperidad y muchos pueblos independientes en Europa después de varios siglos de guerra y pobreza desde la caída del Imperio Romano a finales del siglo V,
¿verdad? Y entonces ahí, debido también a esta prosperidad y también, pues había una sensación aquí, acá abajo, de alivio y de acción de gracias que la conclusión del primer milenio cristiano en el año 1000 no había puesto fin al mundo, como muchos habían tenido. Entonces, había esta preocupación que dice, iba a acabar el mundo en el año 1000, cumplimos el año 1000, no se acaba el mundo y entonces hay como una racha de construcción y a la vez con el hecho de que tenemos más fondos disponibles para la construcción, ya podemos ir cambiando esas iglesias, las comunidades que tienen esas pequeñas capillas que son de madera, que son súper vulnerables, las empiezan a cambiar por grandes iglesias de piedra. Esto es importante porque de antes de eso es que no había también recurso suficiente para tener que poder construir con piedra. ¿Piedra qué significa? Pues es muchísimo más difícil, necesitas muchísimo más trabajadores para tallar la piedra y pues el recurso es mucho más caro que ir a cortar un árbol, ¿verdad? Entonces, pero a cada rato estas iglesias pequeñas, estas pequeñas capillas se quemaban porque de todos los rituales requieren candelas, siempre había candelas, incienso, todo eso, y de cada rato se quemaba, ¿verdad? Y entonces, pues también en búsqueda de hacer algo mucho más sólido y mucho más perenne, se busca la construcción en piedra. Y al hacer esas construcciones en piedra, pues es como muy obvio que van a voltear la mirada a ver las antiguas construcciones romanas. Entonces, eso les guió y les inspiró principalmente para las grandes basílicas, o sea, viendo el ejemplo de las basílicas romanas y aplicando ese formato de los tiempos de Constantino a las nuevas construcciones. Y por ende, pues por esa inspiración en lo romano es que se llama el estilo románico, ¿verdad? Porque toma, se inspira de lo que se había hecho en antigua Roma. Entre las cosas que son muy importantes dentro de esta gran, pues, estos años de mucha construcción de estas grandes iglesias, es un componente que a mí me parece súper, mega fascinante, que es la peregrinación, ¿verdad? Y entonces, esta inversión en estos edificios eclesiásticos va de la mano y refleja ese aumento que hubo en peregrinación. Entonces, en este periodo vamos a ver dos fenómenos sociales sumamente importantes, una en la cual no voy a entrar en mucho, que son las cruzadas, ¿verdad? Que de las cruzadas, pues lo más importante es un intercambio cultural que se logra tener cuando la gente se va para el este y enfrenta lo que es pues el arte, la arquitectura bizantina, y lo árabe también, lo islámico. Entonces, al enfrentar eso, pues hay esa mezcla, pero el otro elemento sociohistórico fascinante que se da en esta época es la peregrinación. Entonces voy a enfocarme muchísimo en ese tema de peregrinación porque pues precisamente esas peregrinaciones fueron las que motivaron la construcción de muchas de estas iglesias. ¿Por qué? Porque estas iglesias reciben al peregrino y había que tener un lugar para recibirlo. Y recibir el peregrino era un bienestar no solo para la iglesia, porque los peregrinos pasaban por estas iglesias y veían las reliquias, y abordaremos eso ahorita, pero hacían ofrendas, donativos a las iglesias. Entonces, para ellos era como una inversión valiosa, pero también toda la comunidad se involucraba en la construcción, apoyaba en la construcción, donaba para que se hiciera la construcción, porque ese montón de peregrinos, pues esa es la primer forma de turismo que se puede decir que hubo, porque la gente pasa de ciudad en ciudad, de caminos, o sea, tienen que pasar caminando de un lugar a otro y necesitan servicios. Y entonces toda la comunidad de estas ciudades que cada vez van creciendo más alrededor de estas grandes iglesias van a verse beneficiadas, ¿verdad? Porque hay que proveer desde las hostelerías, a las comidas, hasta los, ¿cómo es que se llama esto? No las artesanías, los souvenirs, ¿verdad? Y entonces hay toda una serie de necesidades que había que llenar para estos peregrinos que venían. Entonces,
y era todo un sistema económico que se dio en torno a la peregrinación y debido a la construcción de estas grandes iglesias. Uno de los destinos, perdón, ¿de qué se me hizo? Me hace falta un aquí. Voy a saltarme un segundito para enseñarles este mapa, que cuáles eran los principales destinos de la peregrinación. Estaba la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, luego está San Pedro en Roma y en el occidente está Santiago de Compostela, que hasta la fecha sigue siendo un destino de peregrinación, pero que ha llegado a ser también súper turístico. Hay gente que hace el camino de Santiago de Compostela ni siquiera pues por razones religiosas. ¿Por qué peregrinaba la gente? Para cumplir un voto, para expiar un crimen. Entonces puede ser que hicieron un crimen en su pequeño pueblo y que le dijo el clérigo que tenía que ir a expiar eh, eso que haya hecho a partir de, pues, con esta peregrinación resolvería el asunto, para buscar muchos de ellos una cura milagrosa de una enfermedad o simplemente para profundizar en su fe. Esos son los motivos que se dicen en los textos, digamos, de por qué peregrinaba la gente. Pero yo estoy totalmente convencida que había más de uno que quería salirse de su pequeño pueblo y uno no salía del pueblo. Además, uno no podía irse del pueblo porque era feudo, entonces era un sistema feudal en donde uno era literalmente amarrado a las tierras porque le pertenecías a cualquier figura superior en el sistema jerárquico que había, ¿verdad? Entonces, los diferentes feudos tenían el territorio y las personas que vivían en ese territorio les pertenecían. Entonces, para poder peregrinar uno tenía que sacar el permiso primero. Entonces, sacaba el permiso, uno se podía ir y entonces yo me imagino como, claro, para aquellos que sean curiosos, y no es por decir que era una época donde reinaba el pensamiento crítico, lo dudo mucho, la mayor cantidad de gente era analfabeta, ¿verdad? Y no era que había educación para las masas, para nada. Pero habrán las personas curiosas, habrán las personas que van a querer ir y conocer, ¿verdad? Entonces vuelvo al interés en pensar en este momento y en estas peregrinaciones como el primer tipo de turismo que hubo, en donde la gente va de un lugar a otro lugar a partir de ciertos, y se reside en esos lugares por cierta cantidad de tiempo. Eh, Aquí en el mapa quería señalarles también los caminos. Era sumamente peligroso ir hasta Jerusalén, entonces eran muy pocos los peregrinos que llegaban hasta Jerusalén. También hacia Roma era muy difícil, había que atravesar los Alpes y resultaba más conveniente llegar a Santiago de Compostela. Entonces, se construyen muchísimas iglesias grandes en habían 4 caminos principales que llegaban a Santiago de Compostela y en todo, pues, a través de todos estos caminos, vemos todos estos puntos donde se construyen estas grandes iglesias, ¿verdad? Y que estas grandes iglesias, pues como, y ahora sí me devuelvo un toque, eh, este es el ejemplo de la Catedral de Santiago de Compostela, la más importante. ¿Por qué les estoy enseñando una reconstrucción en vez de la imagen del sitio actual? Porque obviamente todavía existe esta gran catedral, pero ha tenido muchísimas ampliaciones y adiciones, por lo que ya no se ve como se hubiera visto en su tiempo, o sea, originalmente cuando se construyó al inicio. Entonces quería enseñarles esto, en donde pudiéramos ver eh, en una de las siguientes filipinas van a poder verlo mejor, pero aquí podrán entender cómo se utiliza la forma de basílica con lo que es conocido como el transepto y da una plata cruciforme, que desde el cielo, si uno mira para abajo, lo que hace es una forma de cruz. Entonces, eso ayudaba por el incremento de la cantidad de personas que llegaban a las iglesias, porque ya no solo tenés la nave central,
para pues las personas que acudían al servicio, sino que tenías estos dos brazos también disponibles. Aquí podemos ver por dentro, mirando hacia el oeste, ¿verdad? No mirando hacia el ábside, no, perdón, mirando hacia el norte, no hacia el ábside. Entonces aquí estamos en el transepto mirando hacia una de las paredes. Entonces como que si estuviéramos acá mirando hacia este lado, ¿verdad? Y entonces, ojo, qué tan grandes son estos espacios. Y además, había unos espacios encima por la cantidad, las grandes cantidades de personas que visitaban estos sitios, había que ver cómo se acomodaban, a dónde se iban a acomodar. Y entonces se integran también al diseño estos espacios conocidos como galerías, tanto sobre las naves laterales como pues, estas naves laterales del transepto, que son lugares donde los peregrinos también podrían ir y ser parte de la misa, estar en el espacio, ¿verdad? Pues eh, a muchos de ellos se les brindaba el hospedaje en este mismo espacio, era un lugar seguro para ellos, ¿verdad? Entonces, un lugar para acomodar ese montón de gente. Em, aquí está la planta para que puedan ver mucho mejor eh, la forma de iglesia cruciforme, ¿verdad? Entonces, pues queda bastante evidente cuál es la búsqueda. Y también es muy importante en este crecimiento que hubo de cantidad de gentes y de clérigos mismos que están ahí y todo lo que se estaba profesando en estos grandes espacios, llegaban miles de personas, habían estas pequeñas capillitas que rodeaban el entorno, o sea, el lado este de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no solo perdón, tenés ábside donde iba a estar el altar principal y donde se llevaba a cabo la misa principal, pero se podían llevar a cabo pequeñas misas, pequeños servicios en estas capillitas que estaban acá, que también eran sumamente importantes como espacios donde se exhibían los diferentes relicarios, que vamos a llegar a eso ahorita. Pero entonces necesitábamos espacios o lugares para poner todo ese montón de objetos religiosos importantes y bueno, que a eso iban los peregrinos, ¿verdad? Y que muchos de ellos, pues, igual yo pienso en esto y definitivamente en la historia de museos, para la Edad Media, los espacios que podemos considerar que tenían una función como museo eran las iglesias, porque aquí en estos espacios había cualquier cantidad de objetos y esos objetos estaban exhibidos al público y usados día a día. Entonces eran espacios de una cultura viva y que continuamente también esas colecciones iban aumentando, porque llegaba gente y la gente pues donaba, qué sé yo, desde joyas hasta obras de arte, ¿verdad? Para los espacios. Un excelente ejemplo y también temprano ejemplo de lo románico es Saint-Sernin en Toulouse, en Francia. Entonces, pues si vemos, esta es en la parte por acá, ¿verdad? Todavía en la región antes de ingresar, pasar por Cataluña y entendemos cómo estas grandes iglesias, pues, ojo el tamaño de esta iglesia, construida en esa época, pues precisamente con el mismo fin. Y aquí quería señalarles con esta planta en particular, porque es bastante ilustrativa, que había, pues igual, tenemos esto de la planta cruciforme, tenemos la nave central, tenemos ábside, tenemos el transepto, y ahí esta es la parte conocida como el crucero. Normalmente aquí se sitúa alguna cúpula, ¿verdad? O algún tipo de estructura, a veces una torre, eso es lo que se puede ver en San Fernán, ¿verdad? Esta cúpula torre que está sobre eh, ese crucero, exactamente donde cruzan los dos brazos. Y eh,
Había algo que se integra en este momento que en español se conoce como la gírola, que permitía que los em, peregrinos ingresaran y no tuvieran que molestar la misa principal o lo que estaba sucediendo en esta zona principal, porque había una manera de transitar por todo el espacio sin interrumpir lo que sucedía acá. Precisamente para, esto se conoce como lo ambulatorio, entonces yo puedo venir por acá y puedo deambular sin meterme en la misa, en cuestión de la misa, puedo pasar por detrás del altar sin molestar lo que está sucediendo en la misa y puedo visitar estas pequeñas capillitas donde pues se encuentran estos diferentes relicarios, objetos de arte, espacios específicos dedicados a santos específicos, al quien uno quizás tenía pues una solicitud específica o quería rezar específicamente a uno de estos santos. Entonces, pues es una solución ingeniosa, podemos decir, a esas necesidades que se enfrentaban, porque también pues sigue siendo una iglesia para una ciudad que cada vez, un centro urbano que crece cada vez más. ¿Verdad? Entonces, esos servicios que se tienen que proveer para la comunidad misma del lugar no pueden ser interrumpidas necesariamente por el gran flujo de peregrinos que llegaban. Eh, Ahora, con respecto al estilo en sí, no lo mencioné anteriormente con la Basílica de Santiago de Compostela, pero es parecido y es lo que se conoce como el estilo de románico. Por un lado, bueno, tenemos construcción en piedra, ¿verdad? Entonces, eso hace que en sí es una estructura bastante sólida, bastante pesada, pero que eso era muy a propósito. En este momento es esta noción de que la iglesia está aquí para quedarse. No desaparecimos en el año 1000, estamos bien, estamos creciendo, estamos más potentes que nunca y este estilo de construcción emana, o sea, este mensaje emana del estilo de construcción, del uso de la piedra, de estos grandes pilares que sujetan el peso de esta gran bóveda de cañón, que eso es obviamente algo que proviene de lo romano, ¿verdad? Y aquí podemos ver estas tribunas o las galerías sobre espacios, aquí sí estamos viendo hacia el altar en San Cernán, y pues aquí eran estos espacios que además permitían que se pudiera sujetar o el peso de esta bóveda pudiera trasladarse a estos grandes pilares y a estas paredes, pero es encima de las naves laterales en donde están estas tribunas, habían ventanas al costado también, entonces podría ingresar luz por ahí para que se iluminara el espacio. Estos espacios suelen ser muchísimo más oscuros de lo que estamos viendo acá. Yo asumiría que aquí tenían iluminación artificial para iluminar los espacios, porque en general los románicos pues, eh, son bastante oscuros, ¿verdad? Pero porque al construirse de una manera tan grande y pesada, las paredes son grandes. No se pueden hacer ventanales grandes en este espacio, es algo que no vamos a ver hasta el gótico, ¿verdad? Que aquí pues necesitas todo el soporte que pueda brindar una gran pared. Entonces no puedes hacer aperturas en esa gran pared para tener mucha luz que ingrese. Aquí pueden darse una idea de las pequeñas ventanas que están en el ábside o si nos devolvemos igual, o sea, no son grandes ventanas que tiene, son perforaciones pequeñas en la estructura pues, de esta iglesia. Entonces, el estilo en sí es pesado, es rocoso. A mí me encanta, es algo que a mí me encanta. Y es cuestión, yo no sé si es con una vida previa, y a veces yo digo que no, que una vida previa yo fui de esta época o algo, porque por algún motivo me llama poderosamente la atención, lo siento rico, no me parece oscuro, sino que me parece bastante, no sé, hay algo de esto y del arte que vamos a ver ahorita más adelante que me llama mucho la atención. Señalar nuevamente cómo este diseño
y de ahí es donde empezamos a usar cada vez más la palabra basílica para, con referencia a las diferentes basílicas antiguas que hubo en Roma. En este caso estamos viendo la antigua Basílica San Pedro, que sabemos que en sí se modelaba sobre las basílicas que eran estas tribunas, estos edificios tribunales de Roma que usaron como pues referencia en vez de los templos romanos paganos, ¿verdad? Entonces, cómo esa estructura va a ser el referente para estas primeras tempranas iglesias y cómo eso va a ser referente para estos edificios románicos. Aquí algunos elementos de la construcción que son importantes. Notaremos que hay estas bóvedas de cañón. Esta bóveda de cañón viene separado los diferentes, y se me olvida cómo se dice en inglés, ahí, aquí me devuelvo un toque. Cada uno de estos, digamos, cuadrados se llama en inglés por lo menos un bay, pero es una medida particular. Y muchas de estas iglesias, pues, se construían a partir de esas medidas, a partir de eso, ese bloque o ese cuadrado pues se construía en consideración de cuántas de esas se iba a ver, la repetición de cuántas de esas iba a haber en la estructura en sí. Entonces es casi como si fuera un sistema constructivo modular que se daba. Y entonces para señalar esos módulos hay lo que se conoce como el arco fajón, que distingue cada uno de esos espacios y que también va con un contrafuerte al otro lado y que esos apoyaban o ayudaban en la construcción. Entonces son elementos decorativos, pero también elementos que son definitivamente utilizados como parte del sistema estructural. Y vamos a ver en muchos de ellos que hay estos grandes pilares que sujetan todo este peso, que suelen ser identificados a ver, adornados con estas columnas adosadas, que las columnas, la verdad es que no necesariamente ofrecen un elemento de soporte, están ahí para, pues precisamente para decorar. Entonces, aquí me devuelvo un toque para que puedan ver. En este caso no tenemos tanto de estas columnas adosadas, pero sí estos elementos que dan la impresión que ahí hay alguna columna, ¿verdad? Y en esta parte superior vemos las columnas en las galerías o estas tribunas que se encuentran aquí arriba. Y esto es lo que parece ser ya todo eh, la verticalidad de este espacio, sí es el que tiene esta columna adosada, ¿verdad? Haciendo referencia a estos elementos, solían tener estos capiteles que hacían referencia a lo orgánico en estas tempranas eh, iglesias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, algún comentario que quisieran hacer. Aprovechar para tomar el comentario. No, está interesantísimo y es que yo yo saqué un diplomado en dibujo arquitectónico y las primeras cosas que uno ve siempre son los arcos de punto, las columnas, ¿verdad? Porque a nivel arquitectónico, constructivo, fueron súper eficientes para poder hacer todo eso, tanto en el mundo antiguo, ¿verdad? Como ya después en lo católico y claro, y a nivel occidental, todo lo que nos ha traído. Entonces es súper interesante verlo ahora desde este punto de vista de la historia del arte, cuando esas decoraciones, como decís, posiblemente tienen que ver también con dar como más este sentido terrenal, ¿verdad? Algo, no sé, dijiste orgánico, ¿verdad? Una cosa así como que aquí hay parte de la tierra o de las frutos o algo así, me imagino, no sé. Sí, definitivamente eso por un lado, y yo diría que terrenal también con, a ver, vamos a ver una gran diferencia cuando vemos lo gótico, un cambio que aquí no podemos ser anacronísticos, ¿verdad? Pero definitivamente en lo gótico se trata de hacer una arquitectura que se liga a la fe,
Da un edificio que Ujú, no sé exactamente cómo está construido, mientras que acá es, si nos devolvemos y pensamos en cuáles eran entre las cosas importantes para las construcciones romanas, una de esas era ahorita se me fue el término que buscaron, que se usaba en esa época para, ahorita se me vendrá a la mente, ujú, pero donde uno siente esa seguridad en la construcción, ¿verdad? Entonces, que uno entendía cómo estaba construido este edificio, que yo entro y tengo esa seguridad plena de que este lugar está parado porque está bien construido. Entonces, ujú, creo que de ahí, y que eso se liga un poco a esto terrenal, de que esa es una construcción hecha acá y es grande y es masiva y usted es pues no sos esta cantidad de masa de piedra, sos como que mucho menos, y que eso refleja la grandeza de la iglesia, ¿verdad? La solidez de la iglesia, que creo que sí hay una sensación de que está bien cementada, bueno, cemento no se estaba usando, pero bien ujú, anclada en la tierra, ¿verdad? Entonces ujú. sí es como esa sensación como de que esto surge directo de la tierra. Se construye de elementos de la tierra también, o sea, es piedra. Entonces, es sólido, es fuerte y que hace referencia específica, es como una metáfora para aquello que había llegado ya a este punto ser la iglesia. Eh, Porque claro, cada vez más con el poder de de estos emperadores del siglo noveno y el siglo décimo, los carolingios, los otonianos, que le dan ese poder y que apoyan ante lo bizantino a la iglesia católica, bueno, todavía no es católica, pero la iglesia romana, entonces también esa solidez de esa iglesia, ¿verdad? Como una entidad que se encuentra eh, distribuida por todo este territorio, este gran territorio. Eh, entonces creo que eso sí es importante señalarlo. Eh, este es un ejemplo que les traigo esta imagen en particular porque siento que uno siente un poco más la solidez, lo pesado, la piedra, las pequeñas ventanas, lo oscuro que suelen ser estos espacios, pues simplemente me encanta. Entonces, me gusta enseñarles varios ejemplos de lo que se puede ver. O esta de San Sabán, que igual es ejemplo de arquitectura románica, en donde vemos pues esta bóveda de cañón, esta solidez, aunque sí vemos en las diferentes regiones, lo románico es interesante como estilo, porque es un estilo que atraviesa mucho, podemos decir, del mapa europeo, pero que en las diferentes regiones solía tener ciertos estilos que se desarrollan más que en otros espacios. Entonces, por ejemplo, en esta Catedral de San Lázaro vemos el uso del arco ojival, que es algo agarrado de la arquitectura islámica, ¿verdad? Que iba a estar en la península ibérica. Eh, Mientras que hay cierta, no sé, como en algunos de las iglesias eh, francesas suele haber un poco más, como que una línea un poco, como otro estilo, otra elegancia que tiene. Y no les traje ejemplos de lo inglés, pero los ingleses solían tener como mucho más diseño geométrico integrado a la estructura misma. Entonces, con respecto a las iglesias en sí, estos son los estilos que se van a ver, estas construcciones bastante masivas con estos pilares grandes que en algunas ocasiones pues lo que parecen ser son una serie de columnas, que es lo que estamos viendo acá en San Sebastián. Pero en general son estos grandes pilares que sujetan un techo muy pesado, ¿verdad? Que hasta el momento todo había sido techado por madera, ¿verdad? Después de la caída de Roma se había perdido toda esa ingeniería, esa capacidad ingenieril, y no va a ser hasta este periodo que lo vamos a volver a ver, y que el conocimiento de cómo hacerlo
no es que tenían ahí un manual que les explicaba, ¿verdad? Entonces era a partir de mucha experimentación. Sabemos que en varias ocasiones eh, se caían estos techos, no se lograba mantener y hay que volver a construir, pero definitivamente hay, nuevamente, repito, pero creo que es importante señalar la, la, la presencia de la iglesia y que pues vuelvo y retorno a esto de los peregrinos. Y los peregrinos llegaban a estos espacios y es como cuando uno llega a un destino que es bastante lujoso, bastante grande o bastante impresionante, es como un buen regalo por el esfuerzo del haber viajado, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que tenés peregrinos que llegan a estos lugares que se sienten que valió el gran esfuerzo, que era sumamente peligroso. No es que habían bancos en esos tiempos y una tarjeta de crédito para sacar dinero por si acaso algo le pasaba. Obviamente había un montón de, 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 de robo en el camino, ¿verdad? Entonces, por eso muchos peregrinos como que se aglomeraban, se hacían conjuntos de gente y entonces llegaban a estos destinos como en bulto, ¿verdad? Y entonces pasaban a las iglesias y uno se puede imaginar todo ese, pues, como que esa dinámica que se dio en torno a los peregrinos. Muchas de estas iglesias románicas también tenían integradas a la arquitectura misma escultura. Y entonces cada vez se va a ver más esta escultura en relieve. Ojo, este ejemplo que de cierto modo se relaciona mucho a lo que habíamos visto con lo otoniano, ¿verdad? Que nos alejamos de un estilo más clásico para pasar a un estilo mucho más estilizado. En este caso, pues este cruce de piernas que tiene Jeremías es un deleite, el juego que hace el artista. Es un trumeau, que es como el pilar que se encuentra al ingreso de la iglesia. Entonces uno pasa pues a la par de este profeta al ingresar al espacio, ¿verdad? Entonces es una manera de recordar cuál es como que tu papel como peregrino ingresando a este lugar sagrado, ¿verdad? Entonces entras y te enfrentas con una figura que te está viendo y que te recuerda eso. También vamos a ver otros ejemplos, no vamos a ver de cerca el ejemplo acá en Moasac del portal, pero vamos a ver otros ejemplos ahorita más adelante. Eh, Traigo esta imagen en esta parte principalmente porque la escultura que se va a ver, o que existe en este periodo, es principalmente esta escultura de relieve. No había tradición de escultura en bulto redondo, pero vamos a empezar en el románico a empezar a ver algunos de estos objetos eh, que, que son, y perdón, estos del siglo XII, eh, está en el Metropolitan, donde empezamos a ver estos objetos en bulto redondo que podemos calificarlos como escultura. Y también algo que es muy interesante de este periodo es que va a haber un gran auge en el marianismo. El marianismo siendo personas como que devotas a María, pero en este caso no es parecido al marianismo de hoy, sino que es una devoción hacia María, que tenía María como ciertas diferentes manifestaciones, María como la novia en The Song of Songs, en la canción, no sé si es Canción de Canciones, que es uno de estos textos bíblicos del Antiguo Testamento, pero también vista como la novia de Cristo, pero además, obviamente, como la mamá de Cristo y el trono de la sabiduría sobre el cual posa el niño Jesús, en este caso, y, eh, y que además, entonces ella, al representar ese trono de la sabiduría, también ella es una manifestación de la iglesia, porque ella sujeta a Cristo.
Déjame ver qué puse, el Cantar de los Cantares, gracias, Lili. El Cantar de los Cantares, la novia que aparece ahí, pues, y es que, pues María es la mujer que no entra en pecado, ¿verdad? Entonces pues, cierto modo por encima de todas las otras mujeres, pero aquí también ese simbolismo de cómo ella, como este trono, ella representa la iglesia, ¿verdad? Ella es apoyo y también, pues, de ella surge Cristo y también ella apoya a Cristo en esta, pues en esta manifestación, ¿verdad? Una de las cosas que es interesante de este objeto es que se les remueve las cabezas a ambas figuras, entonces estas figuras originalmente las vestían, entonces pues se le quitaba la cabeza para que se pudieran vestir y Ah, también supuestamente ella tiene una cavidad pequeña o como un huequito pequeño en uno de los hombros, porque se supone que en un momento se convierte ella en un tipo de relicario, que ahorita vamos a ver de qué se trataban los relicarios, pero los relicarios tenían reliquias adentro y pues también puede ser que se empezaron a usar de esta manera, pero sí es interesante considerar es tan, un incipiente interés en escultura en bulto redondo, porque hay que acordarnos todo el tema de la iconoclasia, esta preocupación con la idolatría, que no se solía hacer objetos en tres dimensiones y más bien lo que se lo hemos ver es un surgimiento con estas grandes iglesias que se construyen, que va de la mano, digamos, este arte en relieve que forma parte del edificio en sí, ¿verdad? Entonces, ahí no nos preocupamos de que es algún tipo de ídolo, porque literalmente es parte de la construcción. He mencionado muchísimo esto de los relicarios y esto que estamos viendo acá es un ejemplo de un relicario. Aquí este es el relicario de San Alejandro, que se supone que adentro de este relicario estaba el cráneo de San Alejandro. Y el asunto con las reliquias, bueno, un relicario es un contenedor de las reliquias sagradas y una reliquia es el cuerpo entero o parte del cuerpo, algún tipo de recuerdo de un santo, una santa mártir u otra persona sagrada que se preserva para poderlo venerar, ¿verdad? Y entonces se, se, se creía que estos objetos tenían funciones milagrosas, ¿verdad? Y que entonces uno podía pedirle aquí directamente al santo, pero que al tener parte del santo ahí presente, es más factible que se le fuera a cumplir esta petición que vas a hacer o el perdón que andas buscando o esta ayuda, esta cura milagrosa que querés. Es más factible que se vaya a lograr si tenés ese contacto más directo con el santo. Entonces, hay algo súper interesante que se da con todo esto que vengo hablando de estas diferentes iglesias de peregrinación, que hay toda una lucha, búsqueda por reliquias, se robaban entre ellos las reliquias de un lugar a otro lugar, transitaban, movían, y también pues ciertos aspectos que uno sabe que, bueno, obviamente no son ciertas porque se supone que del manto que usó la Virgen para envolver a Cristo cuando lo bajan de la cruz, hay algo así como miles de kilómetros de manto, si se fuera a considerar todos los lugares donde hay estos relicarios con pedacitos de ese manto original. ¿Verdad? Entonces, bueno, se entiende que, de que había como todo un mercado de reliquias que existía o que un movimiento de estos objetos, estos restos también de cuerpos que, eh, que al tenerlos era importante que las iglesias o los monasterios que abrían sus iglesias al público tuvieran estos objetos porque eso era lo que atraía a la gente y uno quería que llegara la gente a su iglesia.
que llegaran los peregrinos. Si no tenés nada para que llegue el peregrino, o sea, nada para venerar, entonces no va a llegar nadie a su iglesia. Y eso va a tener, pues, efectos negativos en el sentido de que no llegó nadie, no va a haber donaciones, no va a haber todo ese movimiento económico en el pueblo, ¿verdad? Y entonces, pues estos relicarios estas reliquias eran súper importantes. Y lo que vemos es que también eran sitios para estos mismos donativos, ¿verdad? Entonces vemos que hacen diferentes, o sea, se hace el objeto original y después se hace, en este caso, una base, y dentro de esa base algo está sucediendo con mi conexión, entonces voy a quitar el video. Se integran estas diferentes piedras preciosas que hubieran sido estas donaciones que recibe la iglesia en nombre del peregrino o el sabiente. Uno de los sitios de peregrinaje a través del camino que son más importantes es la iglesia de Santa Fe, o Saint-Foy, en Conques, en Francia. Y lo que he hecho acá es, de cierto modo, un poco la expectativa, aunque, bueno, los ángulos no van del todo bien, pero tratando de imaginarme cómo habrá sido ser un peregrino en esos tiempos donde no habían calles, habían caminos, pero no habían calles, no habían ningunos lujos, era súper peligroso, uno iba súper cansado, muchas veces dormía en las calles, o sea, afuera, aire libre, ¿verdad? Y no tenía ningún tipo de lujos. Entonces, aquí vamos acercándonos cada vez más a Kong, ¿verdad? Y aquí entonces, una de las cosas que fue importante también, que se me olvidó señalar en estos tiempos, es cómo para las iglesias van cada vez más a incluir estas torres, precisamente para identificar los edificios. Entonces, que el peregrino que se acerca a la comunidad va a tener, va a ser bastante claro, bastante obvio a dónde tienen que llegar, ¿verdad? Y entonces esas torres permitían que uno lo pudiera ver de lejos. Entonces aquí pues estamos transitando, estamos ingresando a la población, ya nos estamos acercando a la iglesia misma, eh, acercándonos cada vez más y ¡plá! Llegamos ahí y ¿qué es lo primero que vemos? Una escena intensa del juicio final. Está en estos relieves, pues verdaderamente me encantan, me parecen también espacios que nos permiten tratar de entrar en el pensamiento de las personas de esa época. Se solía hacer mucho escenas de juicio final en los tímpanos y estas entradas de la iglesia. Entonces, como que esta escena en donde Cristo está eh, eh, pues valorando todas esas almas que surgen en ese momento y decidiendo, definiendo para qué lado van, si salvación o no, eh, es pues también este momento liminal que podríamos decir que se da cuando estamos entre lo terreno, lo terrestre, lo común y ingresando a la casa de Dios, a un espacio sagrado. Entonces, pues como un borde, un límite que nos recuerda de el por qué estamos haciendo este peregrinaje, el cómo deberíamos de ser y cómo nos deberíamos de comportar. Entonces, entre las cosas que son interesantes señalar aquí viendo la imagen completa es, notemos que aquí los que son salvados son los del costado derecho de Cristo o a nuestra izquierda, que estamos, o sea, desde el observador, el lado izquierdo, y que los que son damnificados son del lado izquierdo. Ahí es donde surge esta noción, o por lo menos eso se dice, de que las personas zurdas son como endiabladas o son malas personas y que es malo escribir con la mano izquierda, y también el dicho de un hombre de derecha, ¿verdad? Perdón, no sé si se dice así, pero right hand man, ¿verdad? La persona que le ayuda en todo, que lo bueno es el lado derecho, lo malo es el lado izquierdo, y eso siempre se va a ver en todo juicio final,
¿verdad? Los damnificados a mano izquierda, la mano izquierda representada por el lado izquierdo de Cristo y los buenos, el lado derecho. Interesante que esta, déjame ver el chat un segundito, sí, pobres los zurdos. A mí, yo siempre quería ser zurda, imagínense. Aquí se integran. Ajá, te cuento otra cosa rápidamente. Yo aprendí en la etiqueta de la mesa, me lo explicó un romano, una persona en Italia, que el tenedor se pone a la izquierda, porque el tenedor, como tiene picos, como lo que usa el tridente del diablo, entonces va a la izquierda justamente por eso que estás diciendo. Porque a la izquierda es lo malo, lo diabólico, lo que tiene que ser redimido. Tiene Entonces cacho. así me lo aprendí. Ese es genial. Sí. No sabía yo ese dato. No, yo tampoco, pero me lo contó uno que además es diplomático y todo, la sinistra, porque la sinistra es Sí, siniestra, además, ¿verdad? exacto. Y que sí, en italiano es la siniestra, que es siniestro, entonces todo como lo oscuro. Em, en muchas de estos relieves, juicios finales, se integran figuras históricas a las imágenes de las personas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Carlomagno, que lo integran. Estamos hablando de como 300 años después, pero acá está la figura de Carlomagno. Está el abad específico que había estado construyendo, o sea, que mandó a construir este templo, esta iglesia. Y aquí vemos a Pedro, siempre con la llave. El ermitaño, honestamente no estoy segura quién era el ermitaño de Adón, pero yo supondría que era como una figura importante digamos, la mitología de la región. Y bueno, la Santa María, ¿verdad? Que María también, y que se me olvidó mencionarlo antes cuando vimos la escultura, es considerada o fue considerada como la intercesora para todos nosotros. Entonces, muchas veces la gente le suplicaba a María para que ella les suplicara, y ojo, la manera en que ella está ante su Hijo Cristo, para que ella suplicara en nombre de pues la persona que está pidiendo el favor, ¿verdad? Entonces, listan esas figuras. Acá tenemos a diferentes santos, figuras de la iglesia. En el centro vemos a Abraham, entonces figuras que son del Antiguo Testamento, así como una figura como lo es Santa Fe, que esta iglesia pues fue dedicada a Santa Fe. Y aquí vemos a Santa Fe en múltiples ocasiones. Entonces, esta es la Santa Fe acá, Santa Fe acá. Que fue una niña que no, santa mártir, que no, pues, que repudió a los dioses paganos en la época romana y pues pues la mataron por eso, ¿verdad? Este es el lado que a mí me parece muchísimo más interesante, que es el lado de la sinistra, ¿verdad? O el lado izquierdo, en donde vemos todos estos diablillos horribles, estas imágenes de aquello que le va a pasar a la persona que no es devoto, ¿verdad? Que no cumple con lo que debe de hacer un cristiano. Entonces aquí es que le están despellejando y que lo están guindando de los pies, ¿verdad? Entonces me parece esto fantástico con estas figuras horribles que le está haciendo esto. Entonces, qué miedo, ¿verdad? Porque cuando esto es lo que se les explica a la gente que le va a pasar, si uno no se porta bien, y uno se imagina cómo pues era, cómo es que la gente cada vez pues se portaba bien, mejor. Cada vez era más importante considerar eso. Además que también en la mitología, podíamos decir como tradicional también, y que esta gente, los peregrinos, estaban transitando por bosques y demás, que salían estos animales, estos bichos raros, ¿verdad? Y entonces pues el miedo de eso, el miedo que la iglesia está buscando infundirle a la gente precisamente para mantener ese control. ¿Verdad? Aquí esta es la escena justo debajo de Cristo, entonces interesante ver exactamente debajo de Cristo. Aquí
vemos a la figura de San Miguel con la balanza, que él es el que pesa las almas, y estos son como los platos, ya la balanza no se encuentra ahí, pero vemos como aquí este dedito del diablo, que el diablo está haciendo trampa, entonces está como empujando eso para abajo para ganarse él ese alma. Y entonces aquí a mano derecha, los que ingresan a la salvación, los que pueden llegar al puerto, a la puerta del cielo y que lo dejan ingresar, versus aquellos que se está dando, se están entrando en las, ¿cómo es que se dice? Las garras, no las, o sea, la boca de la fiera, ¿verdad? Y entonces aquí como esta figura parece como un troll ahí todo horrible, está metiendo este pobre alma a la boca de este Ah, animal. dijiste la palabra exacta, yo estaba pensando, ¿a qué me recuerda eso? A un troll. O sea, como representaciones de troles, pero esos son mucho más del norte, ¿verdad? Esto dijiste que era de Francia. Ujú. Ajá. Bueno, no, también de ahí. Que Sí, en todo, o sea, en todos esos lugares había pues esas creencias, la tenían claro, que claro. Hay de, que, de ujú. como de la mitología que todavía existía. Aquí podemos ver, perdón, aquí les puse una imagen de cómo habrá sido originalmente la balanza y podemos ver un poco mejor ahora el dedito, ¿verdad? Y cómo este se está riendo y este lo está mirando en los ojos como que... "Rrr". Entonces, o sea, son imágenes, pero verdaderamente em, para uno muy entretenido, pero yo supondría que infundían muchísimo terror, ¿verdad? En su momento. Y aquí, cuando atravesas esa boca de la fiera y entras al infierno, pues esto es lo que se encuentra, ¿verdad? Y entonces, imágenes de aquellas personas que, pues, que hicieron terribles cosas y esas, lo lo que te espera, ¿verdad? Ya son las 7:30, pero bueno, voy a terminar porque empezamos un poquito tarde y ya creo que ya voy terminando. Este es ya cuando entras, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una iglesia puramente románica, ¿verdad? Es bastante pesado, tiene esta bóveda de cañón, tiene los diferentes elementos marcados de cómo es el sistema constructivo, pero que es un sistema constructivo bastante pasado, estas ventanas pequeñas, un transepto, que no vemos el transepto, pero sí aquí este espacio del crucero donde hay pues una cúpula encima. Y este es el relicario de Santa Fe. Imagínense que se les ocurrió robar estos monjes de San Juan, de esta, pues de Conch, deciden robarse la reliquia de otra iglesia, interesantemente, y pues clamando que era, pues que ellos eran los verdaderos dueños de eso. No sabría decirle quién estaba en lo cierto, pero lo interesante es la intensidad de la colección de estas reliquias, ¿verdad? Y entonces aquí lo que hace la iglesia es precisamente como una casita para los elementos de la reliquia y a través del tiempo se le van adicionando las diferentes joyas que, como les he dicho, son estas ofrendas, ¿verdad? Em, y les enseño un par de cositas más. Este es simplemente otro ejemplo más de un juicio final en, en una iglesia románica. Este es en Autun, en Francia. Igual vemos el diablo de este lado y los buenos de este lado. Entonces aquí, pues igual, edificios monumentales. Esta sí tiene una escalinata y una entrada bastante grande porque es una catedral, es muchísimo más grande la construcción. Y algo que es fascinante de esta obra en particular es que va firmada. Entonces es uno de los primeros lugares donde sabemos quién fue el escultor, quién hizo este trabajo, quién talló esta madera. Se llamó Gisilbertus, aquí lo pueden ver. Y tenemos un par de cosas pues,
en diferentes museos, en el Metropolitan hay un capitel, hay algunas cosas que vienen firmadas por este artista. Y que eso es algo muy interesante porque no existía este estado o como que este rango de artista en este periodo, eran artesanos no más, pero que con el auge de la construcción de estas iglesias, pues de si alguien sobresale, las iglesias iban a ir a buscar a esa persona sobresaliente, ¿verdad? Y lo van a invitar a que trabaje en su construcción, ¿verdad? Entonces, creo que eso es interesante considerar que estas son unas cuantas que viene la obra firmada. Aquí lo podemos ver un poco más de cerca. Aquí están los diablos de este lado. Solo les enseño los diablos porque es el lado que más me entretiene. Y entonces vean qué horribles estos que uno puede hasta oír esos chillidos de esos diablillos que están ahí. Aquí tenemos la boca de la fiera que se está tragando este alma y cómo esta alma está jalando como a otros almas. Me encanta este detalle de acá abajo que es todavía cuando está, y perdón que estoy tratando de enseñarles, es acá donde se da este detalle, ¿verdad? Pero estos son todas las almas que están en el purgatorio. Entonces aquí me encanta este detalle de cómo estas manos salen y agarran y lo jalan para arriba y lo meten aquí en este lado de los endiablados. Entonces, pues eso me hace mucha gracia. Un detallito también que es interesante señalar en este relieve es cómo hay diferentes figuras de peregrinos. Y perdón que aquí no estoy segura de exactamente dónde se encuentra el peregrino. Aquí están, los peregrinos están acá y que están de los lados de los buenos, ¿verdad? Entonces, si hay toda una serie de personas que están haciendo este peregrinaje y ahí se ven representados, pues cómo se van a sentir bien, ¿verdad? Y cómo pues sus intereses van a verse reflejados directamente en la imagen. Y además, pues aquí lo que vemos es que lleva un bolso uno de estos peregrinos. ¿Y cómo es que sabemos que es peregrino? Específicamente porque en el bolso tiene la concha que hace referencia a Santiago de Compostela, porque Santiago de Compostela pues es costero y es una ciudad costera y entonces los peregrinos para comprobar que habían ido a Santiago, que habían llegado hasta con Santiago, se llevaban con ellos normalmente una concha y eventualmente se va creando todo pues, eh, una serie de objetos como tipo souvenir que compraban los peregrinos cuando iban a Santiago de Compostela que tenía esta concha. Entonces, por ejemplo, un bolso como este perfectamente pudo haber sido un objeto obtenido de el resultado de esa peregrinación y como casi como un trofeo de el haberlo logrado. Em, Aquí podemos ver un poco más de cerca estos diablos Juan, terribles. si puedo un momento. Adelante. Cuando yo estaba en Cádiz, Cádiz es donde estaban los fenicios. Incluso en un momento lo llamaba Venecia. Y cuando empezaban a hacer excavaciones en Cádiz, encuentran como toda una ciudad abajo. Y allá encontraron unos anillos que eran de las fenicias, que no sé si eran que un anillo que daba a la gente, si era muy religioso o muy político, pero eran una cosa de un anillo que encontraron en varias partes donde se supone que los fenicios ha ido, porque eran la gente del mar que iba viajando. Y ahora cuando uno va a Cádiz, lo vende estos anillos para que uno puede ponerlo para probar que uno estaba en el antiguo Venecia. Ah, qué bonito. Ve cómo, Entonces, mucho como la que estás diciendo. sí, Claro. de las conchas y que Lil ahí menciona que sigue siendo parte, ¿verdad que usted ha ido a Santiago? No, no, triste. O sea, yo he estado en Santiago, pero no he hecho el camino. Mi hijo es el que lo ha hecho 2 veces. Y sí, todo el simbolismo del Camino de Santiago es la concha. Hay eh, pilones, ¿no? ¿Cómo se dice? Mojones en el camino que te van diciendo los kilómetros con una concha, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, se volvió ya un... Y que El ya para símbolo.
tiempo podemos ver que ya era el símbolo, ¿verdad? Entonces uno ve Lo la que cosa. no sabía yo es lo que vos acabas de contar, que claro, la prueba de que había sido era venir con la concha. Que es un poco lo que dice Jody con los fenicios, ¿verdad? Exacto. De comprobar cierta experiencia, ¿verdad? Ajá, Un poco qué como bonito. la gente hoy en día que se saca la selfie en tal lugar para indicarle al Ajá, mundo que fue, ¿verdad? ajá, Em, ok, tenía yo un elemento más, pero lo vamos a dejar aquí y lo integro la semana entrante porque es demasiado bonito como para no integrarlo y para no enseñarles algo que a mí me emociona un montón. Em, pero hasta ahí llegamos por hoy. Muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario adicional o pregunta